Pues me da muchísimo gusto que esté aquí Alejandro Rosas. Alejandro, bienvenido. Eres un favoritísimo de este programa y siempre me encanta platicar contigo. Katia, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta venir porque aquí siempre nos la pasamos genial. Y estoy muy contenta de que hayas sacado este nuevo libro. Se llama México Bizarro, el país que no quieres recordar. Y efectivamente, o sea, son 90 cortas historias que haces con Julio Patán, que es también un admiradísimo mío, de cosas que parece increíble que hayan sucedido en México. ¿Cómo se les ocurrió hacer este libro? Pues fíjate que todo surgió también de una manera muy bizarra. Es la primera vez que el alcohol nos lleva a la creación de algo que tiene una... ¿Forma de libro? Sí, una forma de libro o una materialización y no nada más en los sueños. Julio y yo somos muy amigos desde hace más de 20 años. Hemos estado en grandes borracheras juntos, hemos viajado, hemos hecho algunos proyectos así. Pero exactamente este libro nació de una noche bizarra tomando whisky en su casa y afortunadamente estaba ahí nuestro editor, Gabriel Sandoval. Y de pronto, pues entre un whisky y otro más y otro más, empezamos a hablar pues, de México, como suele suceder, así que empieza a componer el mundo y el país que queremos, etcétera. Y empezamos a mencionar algunas historias de este tipo de rarezas o bizarras. Y pues nuestro editor, que tiene muy buen olfato, dijo, ahí tienen una historia. Un libro. Un libro. Y son tantísimas, porque efectivamente, por ejemplo, leí que el Congreso de veras sesionó una vez en un circo. Así es. O cómo olvidar que tuvimos un fiscal especial que utilizó una vidente para encontrar una osamenta y tratar de acusar con eso al hermano de un expresidente de la República. Pero también hay muchos casos históricos. ¿Cómo hacer un resumen de lo que encontrarán en este libro? ¿Cuál es tu historia favorita, por ejemplo? Mira, a mí de las que más me gustan es Quetzalcóatl contra Santa Claus. Sí. O sea, no tiene desperdicio una historia así, porque además sucedió, o sea, es algo que quizá en una novela o en una, sí, o una obra o artículo de ensayos de Ibargüengoitia sería perfecto. Exacto, pero esto es la realidad, es decir, no son los pasos de López. A ver, cuéntanos la historia. ¿Quién era? Mira, es 1931, el nacionalismo revolucionario a todo lo que da, es decir, habíamos recuperado todo el asunto de el nopal, la sandía, los tipos mexicanos, el muralismo y todo eso, ¿no? Entonces, algún no muy brillante subsecretario se le ocurre del presidente Pascual Ortiz Rubio, que ya de por sí ya tenía las de perder porque le llevaban el nopalito por baboso. Por baboso, porque le había puesto Plutarco Elías Calles, fundador del que fue el PRI. Claro, y además era el típico también, con él se acuña la frase, aquí vive el presidente, pero el que manda es el de enfrente era Calles. Exacto. Entonces, en ese ánimo totalmente de nacionalismo revolucionario, pues al subsecretario de Educación se le ocurre en la temporada navideña o ya cerca de la temporada navideña de 1961, pues que cómo era posible que siendo un gobierno tan nacionalista, tan mexicano, permitiéramos la entrada a México de una atrocidad anglosajona como Santa Claus. Claro, sí, ¿no? ¿Cómo? Y entonces todo el mundo, no, pues igual sí tiene razón. Pero entonces en vez de Santa Claus, ¿quién podría venir? Pues ¿quién? No es el Chapulín Colorado, es Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. Pero es que imagínate, ¿cómo pones querida serpiente emplumada? O sea, ¿cómo hacías tu carta? Querido Quetzalcóatl, y no podías escribirlo. Con Z, le pones acento. Pero hizo un decreto presidencial. ¿Verdad? O sea, al presidente le gustó mucho el asunto y entonces armaron todo, una política nacionalista de 2 meses para que en diciembre llegara Quetzalcóatl a México. ¿Cómo fue eso? Montaron un gran teocalli en el Estadio Nacional que estaba ahí por la Roma, que lo había mandado a construir unos años antes Vasconcelos. Y entonces ahí en ese gran teocalli reunieron a cerca de 5,000 niños de la calle o menesterosos para que recibieran de manos de Quetzalcóatl sus regalos. Entonces, ¿qué hubo ese día? Tablas gimnásticas, bailes folclóricos, mucho mexicanismo y la mexicanidad brotaba por todos lados. Y de pronto sale en el gran teocalli, Quetzalcóatl. Las crónicas no registraron bien cómo iba disfrazado o cómo era, si era una serpiente, si era una túnica, porque recordemos que Quetzalcóatl era el dios justo y sabio, era el único dios del panteón azteca que no permitía el sacrificio humano, sino en él se juntaban todas las virtudes. Por eso era Quetzalcóatl el que debía darle a los niños. Y ya, pues entonces los niños pasaron, recibieron sus regalos de mano de Quetzalcóatl, terminaron con mariachis, música folclórica y ya. Nunca más volvió a salir la idea. Dijeron, no, bueno,
Santa Claus no pudo ser desterrado. Ese año llegó a muchas casas Santa Claus. Sí, claro. Y Llevaba hasta el día muchos de más años de posicionamiento de marketing. Claro. Pero eso sucedió en México, Sí. 1961. ¿Y cuántas cosas sucedieron en México por este nacionalismo? Como por ejemplo los niños héroes. Miguel Alemán, lo escriben ustedes, se lo sacó casi de la manga después de una visita de un presidente estadounidense que fue a una ofrenda y dijo, ¿cuánto? Un siglo de un siglo. rencores se borra con un minuto de silencio. Pero además, ¿sabes qué? De ahí viene todo cómo se torció la historia. Porque siempre te preguntan, ¿existieron los niños héroes? Sí, a ver, quietos. Sí existieron y sí pelearon y sí se murieron. Sí. Pero junto a los 6 cadetes había otros 40 más, ¿no? Exacto, no eran esos 6. Exacto. O sea, fueron muchos más otros soldados. El total que había 900 mexicanos peleando. ¿Qué hace Alemán? Alemán invita a Truman, que es el primer presidente norteamericano que viene a la Ciudad de México. Y entonces Truman, pues como buen gringo, todo quitado de la pena, pues va al pequeño obelisco que hay dedicado a los niños héroes dentro del bosque de Chapultepec y deja su ofrenda diciendo esa frase de un siglo de rencores. Y al día siguiente encuentran los restos. Milagroso. Pero, si no fue al día siguiente, fue una semana después. Porque obviamente cuando Truman dice eso, pues obviamente la opinión pública y la gente, maldito gringo, viene aquí y nos restringe en la cara que nos quitaron el territorio, Y entonces, ¿qué se inventa el gobierno para que aparezca nuevamente el nacionalismo? Pues los restos de los niños héroes. Lo increíble es que casi aparecieron en una caja los 6 restos con el INE, con el acta de nacimiento, 8 generaciones de fotografías, aunque no existía la fotografía, árbol genealógico, vacuna del perro, todo. Y entonces... Pedazo de la bandera de la que Juan Escutia se envolvió. Claro, decreto presidencial de Alemán diciendo que los restos hallados en Chapultepec sí eran de los niños héroes. ¿Y qué hizo? Mandó a hacer el monumento, lo que conocemos hoy como el altar a la patria, el de las antorchas. Y entonces, ¿qué hizo ahí? Enterró a los niños héroes, que no son, eso es un fraude óseo. No hay manera de que sean los niños héroes. Pero hay miles de historias más. Y las mujeres, Alejandro, ¿no? También hay mujeres, pues que lo mismo la bandida, que una espía nazi que acabó siendo amante del secretario de Gobernación en pleno nazismo, Helga Kruger. ¿Cómo olvidar a la tigresa, esta mujer que fue amante de Díaz Ordaz, pero que acabó siendo diputada del PRD? Y además enamorada del Pato Zambrano. Del Pato Zambrano. Después en esa serie, era creo que sí, Big Brother o alguno de esos, ¿no? Sí, la bandida. También mujeres, ¿no? Y bueno, extrañé a la Güera Rodríguez, ¿no? Bueno. Seguramente vendrá después, pero ¿qué tal Sara García? Sara García. O sea, una también. mujer que tiene 30 años, 25, Claro, 27 años y que decide sacarse los dientes para encarnar el papel de la abuela del cine nacional, el cual nunca perdió. Nunca. Y acuérdate esa escena gloriosa de Pedro Infante llorándole en la tumba a su abuela en Vuelven los García cuando matan a la abuela Luisa y llorándole, cariño, que Dios, y lloviendo y los violines, no, que hasta se te enchina la piel. Pero era la abuela del cine mexicano que terminó estampada, todavía lo encuentras en el chocolate, la abuelita. Sí. ¿Por qué? Porque se sacó los dientes a los 30 años. Y también se hizo algo en la... Se rompió la rodilla a propósito para poder medio cojear. Sí, no. Verídicamente, Stanislavski estaría orgulloso de él. No, increíble. ¿Habrá seguramente una secuela? Seguramente, porque mira, 90 parecen muchas, pero son, en realidad, para toda la dimensión de lo que tenemos, son pocas. Ahora hay que decirlo, no es un libro de coyuntura, es decir, no estamos metiendo o no metimos 90 historias de los últimos 10 años. ¿Qué podrías? No, claro, o del último sexenio. Exacto. Mira, yo creo que tiene que entrar aquí la de el día en que casi mata al águila de la banda presidencial el presidente, cuando se quita la banda presidencial, la pone en la mesa y se le está resbalando y le mete un manotazo, entre muchas otras. O García Luna Productions, como claro, decías, ¿no? Esa es buenísima. Pero la idea era que encontráramos historias bizarras en cualquier periodo de la historia. Entonces, la primera o la más antigua es de un tlatoani que pide agua a las fuentes de Coyoacán, al señor de Coyoacán. El señor de Coyoacán le dice, oiga, don Tlatoani, ¿qué cree? Si yo le echo más agua, se le va a inundar Tenochtitlan. No, pues yo soy el Tlatoani, ¿cómo te atreves? Y lo manda a matar. Entonces el sustituto del señor de Coyoacán dice, pues quiere agua y le va. Le echan el agua y efectivamente, ¿qué sucede? Se inunda Tenochtitlan y el Tlatoani, no me acuerdo si es Aguizotl, pero el Tlatoani tratando de huir del palacio porque se le está inundando, se pega en la cabeza y se muere.
¿Por qué? Porque fue un México bizarro prehispánico. Sí, y bueno, el solo hecho de construir una ciudad como esta en un islote por la señal divina de un águila devorando una serpiente, digo, creo que más que nunca nos queda claro después del sismo que quizá no era la mejor idea. Jugamos un poco con eso en el prólogo diciendo que los aztecas salen en el 1116 de Aztlán, ¿no? Para llegar aquí al Valle de México. Aztlán, muchos investigadores coinciden que estaba en Nayarit. Entonces, salen en 1116 y fundan la ciudad en 1325. Tardaron un poquito. Es decir, más de 200 años. Hoy tú pones Google Maps y te aparece que son 8 días y 14 o 16 horas. ¿Qué pasó Caminando. en esos... Caminando. O sea, ¿qué pasó en esos 200 años? Yo creo que ahí se perdió el rumbo y ahí empezamos a tener algo de bizarros. Ya, y bueno, y muchísimas cosas más. No se pierdan México Bizarro de Alejandro Rosas y Julio Patán. En serio, se van a reír, van a reflexionar y ojalá haya una segunda edición. Ahí viene un... Segunda edición y segundo volumen. No, muchas ediciones. Muchísimas gracias por venir, Alejandro Rosas. Un Gracias placer. a ti. No, al contrario, muchas Un gracias. placer siempre. Y ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet. Hay más de esta entrevista con Alejandro Rosas y como siempre, los esperamos en Facebook y en Twitter.